Perdón. Hola, Claudita. Me pasé la cuenta, pero bueno, aquí estamos. Hola, bueno, Muy buenos días. Esta es su iglesia virtual cristiana. Hoy es 29 de octubre del año 2023. Este es un canal privado de la aplicación de Telegram y el tema de hoy es los favoritos de Dios o las favoritas de Dios. Muchas veces hay gente que se aleja de Dios porque piensa, yo he pecado mucho, ya no tengo perdón de Dios, o estoy en pecado y entonces se alejan de la iglesia, no leen la palabra de Dios, no buscan de Dios, ni les interesa tampoco compartir con otros hermanos o hermanas en la fe. Y esto es así porque precisamente se sienten pecadores, pecadoras, que están en pecado. Por supuesto, el único feliz con esta situación es el diablo, porque cuando la persona está en esta condición, ya Satanás sabe que consiguió su propósito con ella, que es alejarla de Dios, alejarla de la iglesia, alejarla de congregarse con otros hermanos, de reunirse con otros hermanos. Y él incita esta condición, él estimula esta condición, él asusa esta condición sembrando la conciencia de pecado. La conciencia de pecado es la condenación, personas que ya se sienten condenadas. Esa es la conciencia de pecado. Y esa conciencia viene de Adán y Eva. Pero es de la antigua creación, la primera creación, no es de ahora, porque en Cristo Jesús lo que está escrito es ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Ninguna, ninguna condenación hay para quienes estamos en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Aquí la pregunta es, ¿cómo hace una persona para estar en Cristo Jesús? Para que así ninguna condenación pueda contra ella. La palabra de Dios dice que los sacrificios que son aceptables a Dios, los sacrificios aceptos a Dios, son el espíritu contrito. Dice, al corazón contrito y humillado, no lo despreciarás, oh Dios. Salmo 51:17. Estos son los favoritos de Dios, dándole explicación al título. Estas son las favoritas de Dios. Quienes sea que tenga un espíritu contrito, el espíritu contrito quiere decir un espíritu quebrantado. Dice, al corazón contrito y humillado, o sea, humilde delante de Dios, no lo despreciará Dios. Estos son los favoritos de Dios, porque Dios no los desprecia, al contrario. Todo el que se acerque a Él con este tipo de espíritu contrito y con humildad, que eso es lo que quiere decir humillado, no va a ser despreciado por Dios. Al contrario, hoy voy a contarles 3 historias. Y con estas historias vamos a ver los favoritos de Dios, las favoritas de Dios. La primera historia, hubo una vez un rey que cometió adulterio en su corazón, deseando a la mujer del prójimo. Después de cometer este adulterio del alma, cometió también adulterio físico con la mujer que ya antes había deseado en su corazón. Nosotros sabemos que
lo que uno piensa y desea, lo más seguro es que lo haga. Así pasó con este caso de la primera historia de este rey. Primero, cometió adulterio en su corazón deseando a la mujer del prójimo. Pero ya después cometió el adulterio físico porque llevó a cabo ese deseo. La palabra de Dios dice, los adúlteros no entrarán al reino de Dios. Eso es claro. Primera de Corintios 6, 9, 10. Los adúlteros no entrarán al reino de Dios. Está también entre los mandamientos. No cometerás adulterio. ¿Ustedes qué dicen? Una pregunta que les hago. ¿Este rey entró al cielo? Vamos a ver más adelante las respuestas a estas preguntas aquí en la segunda historia. En otra ocasión, hubo una vez un rey que también mandó a matar a otro hombre. El mandamiento dice, no matarás. Eso es claro. Éxodo 20:13. Y este rey mandó a matar a otro hombre. Y había otro hombre que perseguía a muerte a los cristianos, a muerte. Y daba órdenes para que murieran apedreados. La palabra de Dios asegura que ningún homicida tiene vida eterna en él. Primero en Juan 3:15. ¿Ustedes qué dicen? Otra vez la pregunta. Estos dos hombres, el rey y el otro, que mandaron a matar personas, ¿entraron al reino de Dios? ¿Qué dicen ustedes? Vamos a verlo. La tercera historia es que hubo una vez un hombre que negó a Cristo y después de haberle negado, lo negó una y otra vez. Eso está en Mateo 26, 69, 74. Cristo dice, el que me niegue a mí delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Lo dijo el mismo Señor Jesucristo, Mateo 10, 33. Entonces, otra pregunta. ¿Ustedes qué dicen? Este hombre fue negado ante el Padre Celestial por Cristo. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, vamos a ver las respuestas. El rey de la primera historia fue el rey David, que cometió adulterio, primero en su corazón, en su alma, y después adulterio físico. La palabra de Dios en 2 Samuel 11, 2, 4 nombra así este suceso. Sucedió un día al caer la tarde, se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Herías el Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Segunda de Samuel 11, 2, 4. Fíjense que el adulterio de David empieza por el deseo de los ojos. La vio primero. Estaba en el terrado, en el techo, en la azotea de la casa real, de la casa del rey. Y desde allí vio a esta mujer que se estaba bañando. Se bañaban en esa época en el patio de la casa, ahí como a muchos otros pueblos y muchas otras partes, digamos que
sin que haya ningún techo que las ampare de la vista ajena. El caso es que él la vio y la vio desnuda y se sintió deseo, porque dice que era muy hermosa la mujer, la vio totalmente desnuda. Y David envió a preguntar por la mujer y le dijeron que era la mujer de otro, de Elías, el Eteo. Y sin embargo, aún sabiendo eso, envió mensajeros para que se la trajeran al palacio del rey y se acostó con ella. Aquí cuando dice que ella se purificó de su inmundicia es que se lavó de lo que ya sabemos que sale del hombre y se volvió a su casa. Según de Samuel 11, 2, 4. La segunda historia, los hombres de la segunda historia, este es el adulterio, que dice la palabra que es causa de no entrar al reino de los cielos. Los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Los hombres de la segunda historia fueron el rey David, también Saulo de Tarso, más tarde conocido como el apóstol San Pablo. El rey David, estos fueron los que mandaron a matar. Para matar es prácticamente matar. El rey David, la historia cuenta, venida la mañana, escribió David a Joab, Joab era el jefe del ejército, una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente, es decir, al marido de esta con quien se había él acostado antes. Y dijo, ponedlo al frente, en lo más recio de la batalla, porque estaban peleando con los amonitas, y retirados de él, o sea, que lo dejaran solo, para que sea herido y muera, dice la palabra. O sea, para que lo mataran, lo dejaran indefenso y solo ante el ejército enemigo. Segundo de Samuel 11, 14, 15. Dice textualmente, déjenlo ahí para que sea herido y muera. Segunda de Samuel 11, 14, 15. La narración de lo que pasó con Pablo, perdón, fue que él mandó a matar a Esteban. Pablo perseguía a la iglesia cristiana y los perseguía a muerte, dice la palabra. Eso está en el capítulo 7 de Hechos, Hechos 7. Es un capítulo bastante largo, pero ahí nombra todo lo de Esteban. Y apedrearon a Esteban y la ropa de Esteban la pusieron a los pies, dice la palabra, de Saulo. Como diciendo, ya cumplimos con su encargo, jefe. Ya lo matamos. Aquí está, mira, aquí está su ropa, la ropa del muerto. Entonces la pregunta es, ¿entraron al reino de los cielos? Quienes adulteraron y mandaron a matar, ahorita lo veré. La tercera historia del hombre que negó a Cristo no una ni dos, sino tres veces, ya sabemos quién fue. Fue Simón, mejor conocido como el apóstol San Pedro. Dice así la Santa Escritura, Pedro estaba sentado fuera en el patio y una sirvienta se le acercó y le dijo, tú también estabas con Jesús, el Galileo. Pero él lo negó delante de todos ellos, diciendo, no sé de qué hablas. Cuando salió al portal lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús el Nazareno. Y otra vez lo negó con juramento. Yo no conozco a ese hombre. Un poco después se le acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro, seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre que eres Galileo. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, yo no conozco a ese hombre. Mateo 26, 69, 74. Y aquí tenemos una cosa grave.
El mismo Señor Jesucristo ha dicho que el que lo niegue delante de los hombres, Él lo va a negar delante del Padre Celestial. Tenemos unas personas que lo negó no una, sino tres veces. Y además dice aquí con maldición y con juramento. Es decir, juro por... Y con maldición es malas palabras. Yo no conozco a ese hombre. O sea, lo negó en una forma tremenda. Mateo 26, 69, 74. Y dice el Señor Jesucristo que los que lo nieguen a Él delante de los hombres, Él lo va a negar delante del Padre que está en los cielos. Entonces, pastor, el Dios es un mentiroso. Porque dice que los homicidas y los adúlteros no entrarán al reino de Dios y el rey David y San Pablo sí entraron. Y porque dice que quien lo niega aquí delante de los hombres y él lo negará ante el Padre Celestial y San Pedro lo negó tres veces. Bueno, vamos a ver más adelante el por qué. Porque digamos que Dios los perdonó, que es distinto a alcahuetear, porque cualquier otra persona también puede decir, pues que Dios es un alcahuete, porque al rey David entonces le alcahueteó el adulterio y le alcahueteó matar, o mandar a matar, y a San Pablo también le alcahueteó que matara a los cristianos, y antes le dio de premio el cielo, y Pedro lo negó tres veces y ahí está como si nada. Pedro es una de las figuras más prominentes del cristianismo. No, no hay nada de eso. Dios no es ningún alcahuete, ni tan menos un mentiroso. Los adúlteros no entrarán al reino de los cielos, los homicidas no entrarán al reino de los cielos, y los que lo nieguen a Él, también Él los negará delante del Padre. Pero aquí vamos entonces a la cuestión del título de hoy, que es los favoritos de Dios o las favoritas de Dios, porque esto se aplica a hombres y mujeres. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo que estas personas no recibieran el castigo eterno del infierno? ¿Qué hizo? ¿Qué vio Dios en ellas? Que hizo que en vez de castigarlos en el fuego del infierno, antes los favoreció. Yo les voy a contar brevemente eh, el por qué Dios hizo eso. Porque en el caso primero, el rey David, cuando cometió el adulterio y mandó a matar a Urías, Dios dice la palabra para que vean que no es que haya alcahueteado ese acto. Dice la palabra en segunda de Samuel que a Dios le disgustó tremendamente ese hecho. Pero el rey David, dice la palabra, lloró y ayunó y reconoció ante el profeta Naam que había pecado contra Dios, había hecho lo que a Dios le disgusta. Entonces, al ver ese arrepentimiento sincero, con llanto de verdad, verdad, no lágrimas de cocodrilo, ayunó y lloró, se arrepintió. Dios, dice la palabra, le dijo, no vas a morir, te perdono ese pecado. Porque vio el arrepentimiento sincero del rey David. Como ante Dios se dolió de corazón y lloró y ayunó, dice la palabra, por 3 días. Perdón, por 7 días. Hasta que el hijo
que había nacido fruto de adulterio murió. Dios fue otro de las consecuencias. Dios le dijo, este no va, o la paga del pecado es la muerte. No murió el rey David, pero el hijo tuyo no va. Entonces aquí vemos algo que cambió, por así decirlo, la decisión de Dios de que David muriera por ese pecado. Cambió Dios su decisión al ver el arrepentimiento sincero, el llanto y el ayuno y la oración. Y Dios conoce los corazones, obviamente. Por eso digo que las lágrimas de cocodrilo no valen. Y casi, entonces yo voy a ayunar, yo peco y yo ayuno y lloro y le digo, Señor, perdóname y ya, y pues, así tampoco. En el caso de San Pablo, que perseguía a los cristianos a muerte, también Dios lo bajó del caballo, lo tumbó del caballo, se le apareció y le dijo, ¿por qué me persigue? Le dijo el Señor Jesucristo. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y enseguida se puso a disposición de él. ¿Qué quieres que haga? Le dijo San Pablo y duró 3 días ayunando y orando, dice la palabra, en oración. Se convirtió inmediatamente, inmediatamente. Y además del ayuno y la oración de 3 días, cuando llegó el profeta a ponerle las manos para que recuperara la vista porque quedó ciego, dice la palabra que se bautizó enseguida. Si fue un arrepentimiento y una conversión genuinas. Él no se puso a pensar, yo no me bautizo porque yo estaba persiguiendo a los cristianos a muerte y yo ordenaba que los mataran y todo. No, 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 no. El pasado no existe más. Cuando hay un perdón, se perdonó y punto. Dios lo perdonó. Dios, y le dijo, yo voy a mostrarle lo que tendrá que sufrir por mi causa. O sea que las consecuencias sí estaban ahí. Y San Pablo la, sufrió bastante. Y él lo dice ahí en los hechos. Azotes, apedreadas, cárcel, peligro de muerte, en fin, una cantidad de cosas. Y dice el Señor Jesucristo que fue por eso, por todo lo que ha hecho. Y le voy a enseñar lo que tendrá que sufrir por mi causa. Pero el amor de Pablo nunca disminuyó en ninguna de esas pruebas, ni en las cárceles que tuvo varias veces, no una. En las cárceles, azotes y de todo, perdón, nunca disminuyó su amor. Una persona que se convirtió e inmediatamente empezó a predicar de Cristo. Tanto así que las personas que lo oían le tenían miedo. Los cristianos que lo oían le tenían miedo porque decían, este era el que nos perseguía, este perseguía a los cristianos, como así que, como diciendo, es un espía, aquí de pronto metiéndose para ver a quién coge después y lo matan. Pero no, fue una conversión genuina y demostraba con hechos y con palabras que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y dice la palabra. Después de Hechos 7, que es la conversión de Saulo. Entonces aquí vemos que hubo también un arrepentimiento sincero, hubo la oración, hubo el ayuno. Y eso hizo la diferencia entre el Saulo pecador y el apóstol San Pablo. Y Dios lo usó tremendamente a expandir el evangelio, sobre todo entre los que no eran judíos. Y de el apóstol San Pedro, Mateo 26 lo dice claramente, Mateo 26, 75. Después que San Pedro lo negó 3 veces, cantó el gallo, como ya el Señor Jesucristo le había predicho que iba a suceder. Le dijo, antes de que cante el gallo, antes, tú ya me habrás negado 3 veces. Cuando lo negó la tercera vez, el gallo cantó y él se acordó de las palabras que el Señor Jesucristo le había dicho y dice la palabra, lloró amargamente. Lloró amargamente por haber
negado a su Cristo, se arrepintió sinceramente, con lágrimas, de lo que había hecho. Entonces aquí estamos viendo una característica en estos tres casos, y hay muchos otros, se puede decir, de los que yo conozco, casi todos los siervos de Dios tienen la misma característica y por eso son favoritos de Dios, por eso son favoritas de Dios. Porque cuando hicieron algo indebido, se arrepintieron enseguida de corazón, lloraron amargamente y digamos que nunca más volvieron a hacer eso, sino que conservaron una vida dedicada a predicar de Cristo. ¿Cómo no va a ser favoritos de Dios unas personas así que, como he dicho, los sacrificios aceptables a Dios son el espíritu quebrantado? Al corazón contrito y humillado no lo despreciarás, oh Dios. Salmo 51, 17. Estos son los favoritos de Dios. Estas son las favoritas de Dios. Las personas que si han hecho algo indebido, se arrepienten sinceramente y con un espíritu quebrantado se acercan a Dios con lágrimas diciendo, Señor, perdóname, o con humildad, porque esos no los desprecia Dios. Salmo 51, 17. De manera que si el diablo está a ti sembrando condenación por algún estado actual que tú tengas, primero que todo, sepa usted que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Ninguna. Y el mismo Romanos dice, ¿quién nos acusará? Si Dios ya nos ha justificado. Y el justo por la fe es justificado. Nosotros por la fe, obviamente, en Jesucristo. Entonces, ¿quién va a condenar? Si el mismo Dios nos justificó ya, no hay condenación. Y después dice, ¿quién nos condenará? Si Jesucristo fue el que murió y resucitó y antes intercede por nosotros, es nuestro abogado. O sea, como diciendo, si Jesucristo, que fue el que cargó nuestros pecados, no nos condenó, sino que nos perdonó, pues ¿quién nos va a condenar entonces? Entonces, no se deje alejar de Dios, ni de las cosas de Dios, ni de la palabra de Dios, ni de tener reunión con los cristianos, con otras personas que confiesan su fe en Cristo, por causa de una condenación o una conciencia de pecado que el diablo es el que está estimulándola para que usted se sienta alejada de Dios. Dios no se aleja de nadie. Nosotros somos los que nos alejamos de Él. Porque estas personas sienten que Dios se alejó de ellas y que ya no tienen salvación. No, no es así. Al contrario, Él dice, venid a mí todos. Perdón, los que estéis cansados, trabajados, afligidos, yo los haré descansar. Y también dice el Señor Jesucristo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. El que a mí viene, yo no le echo fuera. De manera que es usted el que se aleja de Dios. La que se aleja de Dios, no Dios de usted. Y esto, por supuesto, es del diablo que se aprovecha de ese pecado, de esa cosa que la persona hace para sembrarle esa conciencia de pecado. La conciencia de pecado es de la primera creación, déjeme decirle, de la primera creación de Adán y Eva. Ahí nace la conciencia de pecado. La conciencia nuestra hoy, después de esa primera creación, que es una nueva creación en Cristo, es la conciencia de la gracia de Dios.
Donde abundó el pecado, sobreabundó aún más la gracia de Dios. Y esa es la creación en que estamos ahora, en la gracia de Dios, que es por Cristo Jesús, Señor y Redentor nuestro. Amén. De manera que siempre tenga en cuenta eso. El favorito y la favorita de Dios no es el que tiene mucho dinero, no es el que tiene vestidos ostentosos, no es el que ayuda más al prójimo con dinero o con lo que sea. No, nada de eso sirve ante Dios. A Dios no se le puede sobornar. Es el corazón contrito, el corazón humillado, el corazón que es conforme a Dios. Ese es el favorito, la favorita de Dios. A ese Dios no lo desprecia, jamás. Salmo 51, 17. Oremos. Padre de la gloria, a nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias por tu palabra de hoy. Gracias, Padre, por enseñarnos que ninguna condenación hay para los que estamos en ti, oh Cristo Jesús. Gracias por quitar de nuestras conciencias la conciencia de pecado y sembrar la nueva conciencia en Cristo, que es la conciencia de la gracia de Dios, el perdón de Dios en Cristo, de una nueva creación, de reyes, sacerdotes, santos, santas. Te pedimos, Padre, que nos perdones todo pecado de pensamiento, palabra, obra, acciones y omisiones, y que nos limpies de toda maldad por medio de la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Padre, míranos con ojos de misericordia, con ojos de piedad, con ojos de amor, porque tú eres nuestro Padre amor, Dios amor, y perdona todas nuestras iniquidades y ayúdanos por medio de tu Santo Espíritu a conservarnos en ti, contigo. Padre de la gloria, gracias a nombre del Señor Jesucristo por las personas que oyendo esta prédica se arrepientan de sus pecados y te confiesen a ti como Salvador y Señor para que obtengan la vida eterna, tu favoritismo por siempre. Amén y amén. Aleluya. Bueno, voy a colocar esto en que puedan hablar en caso de que haya alguna pregunta en relación con la enseñanza de hoy. Ninguna, pastor. Bendiciones. ¿Cómo está mi Pechi? La pechichona. La Gracias a Pechi. Dios, bien, excelente. De la mano de Dios, para adelante, muy positiva, con la fe intacta, cada día, y agradeciéndole a Dios cada amanecer y todo lo que nos suministra. Amén, amén, así es. Amén. Sí, Así es, me hermano. alegra mucho, Mafe. Claudita. Cuando tú estabas diciendo las preguntas, que si llegaban al reino de Dios, pero al final de la enseñanza dices que Dios perdonó nuestros pecados y todo, o sea, se refiere a que esas personas Él las perdonó. Claro, imagínate, el rey David, al rey David le hizo la promesa,
la promesa que le hizo al rey David, es que nosotros tenemos a Jesucristo. Porque el Señor, después que el rey David hizo todo eso, de ser adúltero y de mandar a matar y todo eso, Dios le hizo una promesa que le dijo, de tu descendencia pondré a un rey que será eterno. Se refería a Cristo. Y por eso Jesucristo nace de la tribu de Judá, que era del rey David. Entonces, pues hombre, la Biblia no dice que el rey David ganó los cielos, así textualmente, pero es un favorito de Dios. Se supone que si Dios ya le perdonó eso, como lo dice ahí la palabra en segunda de Samuel, que la consecuencia de la paga del pecado fue la muerte de ese bebé, pues se supone que si Dios lo perdonó es porque va a entrar al reino de los cielos, igual con San Pablo. Perdón. Testificó de Cristo aún con su propio sufrimiento carnal, en su sangre y de todo. Igual Pedro. Son personas que demostradamente cambiaron eso que hicieron, y por lo tanto yo hacía la pregunta en cada caso, porque lo más lógico, después de uno decir, bueno, el que delante de Dios, el que delante de los hombres niega a Cristo, Dios lo negará a él. Pues la palabra dice eso. Entonces, cuando yo decía, ¿ustedes qué creen? ¿Que este hombre que lo negó 3 veces, Cristo también lo negó en el cielo? Pues obviamente la gente hubiera dicho, sí, claro que sí, porque eso es lo que dice la palabra. Pero no fue así en este caso. Y aquí donde yo voy, y en el caso del adulterio y también del mandar a matar, el caso de David y de Saulo, de San Pablo, es lo mismo. Si yo hubiera preguntado, estos homicidas, estos que hicieron esto, ¿entrarán al reino de los cielos? Entonces hubieran dicho, no, porque la palabra dice, no matarás, y ningún homicida entrará al reino de los cielos. Y igual que dice con los adúlteros no entrarán al reino de los cielos. Pero vemos aquí que pasó lo contrario. Entonces, por eso yo decía, ¿Dios es mentiroso o es alcahueta? Ninguna de las dos cosas. Lo que pasó fue que estas personas se arrepintieron de sus pecados de forma sincera y cambiaron su actuar, digámoslo así, y se dedicaron a Cristo por completo. Y eso hizo la diferencia y por eso se salvaron. La palabra de Dios lo que dice es que el único pecado que no tiene perdón es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese es el único pecado que no tiene perdón. Dice que no tiene perdón ni en este ciclo de vida ni en el próximo ciclo de vida, porque va a haber un próximo ciclo de vida. De manera que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo, si lo situamos en el contexto en el cual Cristo lo dijo, hizo mención de ello, es cuando estaban acusando a que Cristo tenía espíritu de Belcebú y que por Belcebú era que echaba fuera a los demonios. Ahí es cuando el Señor Jesucristo les dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en esta vida ni en la otra. Porque estaban atribuyéndole a un demonio a él que tenía el Espíritu Santo. Y ese es el pecado o la blasfemia contra el Espíritu Santo. Atribuirle a otra persona un espíritu inmundo cuando realmente esa persona lo que tiene es el Espíritu Santo. Y créanme que hay gente que lo hace, y gente cristiana que yo conozco, incluso madres que le dicen a sus hijos, ustedes están demoniados. Eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese es el contexto en que el Señor Jesucristo habló sobre ese pecado. ¿Cómo usted le va a decir a su propio hijo, usted está endemoniado, o al marido, a quien sea, está endemoniado, siendo que la persona tiene el Espíritu Santo? Eso es grave ante Dios, porque prácticamente le está diciendo al Espíritu Santo que es un demonio. Entonces, dice el Señor, imagínate, que el Padre perdona cualquier pecado.
El Hijo, o sea, el Señor Jesucristo, perdona cualquier pecado, pero ese contra el Espíritu Santo no lo perdona jamás. Atribuirle un demonio a una persona que tiene el Espíritu Santo, esa es la blasfemia contra el Espíritu. De manera que tenemos que, por eso he dicho siempre, tener cuidado de cómo juzgamos a los demás, cómo hablamos de otra persona, porque podemos estar cometiendo ese pecado que no tiene perdón, es el único que no tiene perdón, sin saberlo, sin darnos cuenta, de la ligera. Perdón, ¿alguna otra preguntita, Claudita o Pechi? Perdona, Mafe. No, todo claro. Bueno, somos de los favoritos de Dios, aleluya. Somos favoritos, Amén. favoritas de Dios, porque yo sé Amén. que nos conmovemos ante Dios, que con corazón contrito y humillado lo buscamos. Y Dios no nos desprecia por eso, al contrario, nos ama por eso, porque lo buscamos de todo corazón. Amén. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Si pecamos de aquí en adelante, porque humanos somos y en carne estamos, inmediatamente, no deje pasar la noche o el día o el otro, inmediatamente caiga de rodillas y Señor, por favor, perdóname con sinceridad, porque la palabra lo que dice en el Salmo es que si tú callas el pecado, entonces dices que te consumen los huesos, te causa esta enfermedad y por supuesto no va a haber perdón. Ahí sí no hay perdón. Si no hay confesión de pecado, arrepentimiento y confesión, no hay perdón. Y si no hay perdón, pues obviamente, entonces la consecuencia es que pues, no va a entrar al reino de los cielos, tienes que entrar con el perdón de Dios. Entonces, básicamente, si acaso llegase a suceder, pues arrepentirnos de una, confesarlo y decirle al Señor que nos ayude a no volverlo a cometer, que nos mantenga en santidad por medio del Espíritu Santo. Esto que estamos haciendo ahora ayuda mucho, ya el congregarnos, el reunirnos para hablar de la palabra de Dios ayuda muchísimo también, porque la palabra de Dios es la que santifica. Y en la medida en que nosotros escuchemos palabra de Dios y la pongamos en práctica, estamos siendo santificados. Estamos en ese proceso de santificación. Ya somos santos en el sentido de apartados. Ya Dios nos eligió, Dios nos escogió, pero el proceso de la santificación y de la santidad tenemos que mantener. Y la forma de mantenerlo es precisamente por medio del Espíritu Santo, que es el que santifica. No cometiendo actos lleven a alejarnos de Dios. Claro todo. Sí. Bueno. Pues nos vemos Dios mediante cuando el lunes, clamor. Es día de fiesta, pero vamos a hacer el clamor. El clamor por las naciones no depende de si hay o no hay día de fiesta. Vamos a hacerlo. ¿Ok? A las 8 de la noche el lunes, entonces Dios mediante nos vemos. Dios les guarde, Dios les bendiga. Amén, bendiciones. Amén. Amén. Amén.